ahora sí estamos con Gonzalo Santillana, Quijandría, director de Asuntos Corporativos de Minsur, para ver los activos ambientales de Minsur, esta empresa. Gonzalo, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, rápidamente el ministro Vidal ha reconocido que la minería no emite gases de efecto invernadero, no tiene impacto, digamos, en el calentamiento global. Sí, bueno, eso lo comentó el año pasado en Perumín. Sería bueno ponerlo hacerlo relevante, ¿no? Porque en realidad lo que ha dicho es que efectivamente, o sea, esta es una discusión que nos concierne a todos, el tema del cambio climático, pero la minería en particular no emite, no es importante en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el rol de la minería en esto del COP20? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos son activos ambientales, ¿no? A ver, cuéntanos los activos que han producido. Por ejemplo, en el caso de Minsur, nosotros estamos preparándonos como parte de un programa ganadero, preparándonos para efectos del cambio climático, como podría ser un fenómeno del Niño importante, ¿no? Ajá. Que en el sur se traduce normalmente en sequías. ¿Ya? Entonces hemos estado de los últimos 3 años trabajando con los ganaderos locales, no solamente dándoles capacitación técnica, sino generando infraestructura hídrica. Y hemos logrado almacenar 500.000 metros cúbicos de agua a través de una serie de trabajos, 14 represas grandes, 130 reservorios y más de 380 kilómetros de canales de regadío. Esto permite que los ganaderos locales puedan afrontar un fenómeno como el que podría venirse, y en todo caso mejorar su infraestructura para los pastos de los ganados locales. El ganado es muy importante, ¿no? Es la actividad principal. No sé si tenemos ahí las fotos. Esto, por ejemplo, no estamos hablando de pequeños reservorios, estamos hablando de grandes obras de infraestructura hídrica, almacenamientos naturales de agua. Es agua que, como todo lo que ocurre en el Perú, el 8º país con mayor disponibilidad hídrica del mundo, donde se pierde el agua. Ahí han construido un dique, obviamente, para contener y represar. Es un dique, en realidad, como obra de ingeniería es muy simple, es poner un dique, represar, tiene uso de geomembranas y permite mantener el agua en época que se pierde normalmente en época de lluvia, para la época de la temporada seca, ¿no? Algunas otras de las infraestructuras que estamos haciendo, como decíamos, ya son 14 presas de este tamaño, permite almacenar 500.000 metros cúbicos de agua. Esto es básicamente para el consumo de los animales de la zona, ¿no? Alpacas que tienen un lana mejorada y que son las que normalmente compra la industria liquipeña, ¿no? Estamos también recuperando la alpaca de color. Tradicionalmente hemos dejado de lado la alpaca de color para utilizar solamente alpaca de color blanco. Bueno, ahora los mercados que piden todo orgánico piden alpacas de colores naturales. Y esto tiene un valor mayor. Había una especie de proyección del racismo al mundo de las alpacas. Así es. Solo se quería las de... Ahí están las alpacas. Ahí estamos viendo cómo estamos, ese es el programa ganadero precisamente. Hemos trabajado con los ganaderos locales para separar machos de hembras, como se debe llevar en realidad una industria ganadera, y no simplemente gente en el altiplano que tiene ciertos animales. No, estamos hablando de industria ganadera, es lo que estamos promoviendo con los pobladores locales. Obviamente el trabajo de las mujeres es importantísimo en el hilado, y esperamos llegar a una industria de tejido importante. Como vemos, son animales de primera, es decir, vale la pena invertir en la industria ganadera de Puno. ¿Quién invierte ahora en la industria ganadera de Puno? Bueno, las empresas que estamos en la zona, como empresas mineras, ¿no? Estamos viendo que nuestros vecinos, las comunidades aledañas, lo que requieren es cierta capacitación técnica, pero cierta infraestructura que les permita afrontar algunos cambios o los cambios climáticos que se van a venir. Y es por esto que nos parecía importante que el activo ambiental que deje Minsur en la zona sean estas represas y estos canales de regadío, ¿no? 14 represas. ¿Y estas represas no tienen alguna utilidad para la mina misma? No, esto es solamente agua para las comunidades. Estamos hablando de un impacto en 2.200 ganaderos locales, 300 familias se abastecen directamente de esta agua, ¿no? Directamente. Ahí es lo que se dice ahí, ¿no? Esto es justamente en la zona de Puno también, es en la zona de los distritos de Melgar, básicamente en Melgar y en Carabaya, donde hemos construido estas represas. Y esto es más, no pasen tan rápido. Estas son más pequeñas, estas son
pequeños reservorios familiares que también construimos. Estamos trabajando también un proyecto que conoces bien, que es Sierra Productiva, en la zona. Sierra Productiva. Y estos son los pequeños reservorios y estamos llevándolo a la zona. El inicio pues es poder conservar agua y luego hacer pequeños fitotoldos que permitan cultivar a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar hortalizas, ¿no? Están cultivando a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Extraordinario, con riego por aspersión. Con riego por aspersión y con obviamente los fitotoldos, que es una cosa muy simple, poner ciertos infraestructura menor, familiar. Y esto tiene un impacto directo en algo que no habíamos pensado jamás, no solamente en la nutrición, porque ya comienzan a comer hortalizas dentro de su dieta natural, sino además, por ejemplo, la deserción escolar. ¿Sí? Porque facilita tanto la agricultura que los niños ya no tienen que quedarse en las épocas de cosecha, ayudando a la familia. Tienen sus huertos familiares que les permiten generar una doble cosecha al año y por tanto los niños pueden dedicarse a lo que deben hacer, ¿no? Estudiar. Claro, tiene unos impactos indirectos increíbles estos programas. Y es algo tan simple como decíamos, almacenar agua. Por ahí empieza todo, ¿no? Sí, pues ese es otro reservorio familiar. Otro reservorio familiar. Hemos hecho de estos más de 140. 140. Y como decíamos, con canales de regadío, ya más de 380 kilómetros de canales de regadío. Porque no trata de dejar el reservorio ahí, sino llevarlo a las zonas donde ellos puedan tener pastizales, fitotoldos. Y darle pues una utilidad. Puno es una región muy rica del país. Esto no lo digo yo, recuerdo que se lo escuché por primera vez al candidato de Porica, Fernando Sillonis. Claro. Es una zona muy rica donde lamentablemente lo que falta es inversión. Sí, nosotros tenemos 40 años invirtiendo en la zona, la mina de estaño más importante y grande del mundo está ahí, es de Minsur. Y sin embargo creo que hay una posibilidad de seguir invirtiendo en otros rubros, ¿no? La industria láctea, las propias alpacas, y se trata de generar Claro, en realidad Puno pues es un gran pastizal, es un enorme pastizal, digamos, muy extenso. Con estupenda infraestructura, por la base interoceánica. Claro, pero esos pastos podrían ser mejorados. Sí, y en eso estamos trabajando, justamente. Con pastos mejorados se va a poder lograr muchísimo mejor ganadería en la zona, pese a que la que hay de primera, pero se trata de que también podamos, abrir las puertas a la inversión, ¿no? En realidad la gente piensa, Puno, una zona difícil para invertir, con temas sociales complicados. No, la gente de Puno es emprendedora y entiende perfectamente las reglas de mercado. Y entiende perfectamente que cuando... todos son comerciantes y muchos de ellos contrabandistas, o sea que eso saben perfectamente negociar. Pero con unas, y lo voy a decir, con un foco puesto en que la formalización es el camino. Cuando ellos hablan de minería, por ejemplo, la minería formal es la que les trae riquezas y lo saben perfectamente, ¿no? Y entonces estarían dispuestos a un proceso de formalización. Yo creo que sí, yo creo que en Puno el camino está por llevar inversión formal, que es lo que quiere la gente, ¿no? Claro, sí, pues, y si efectivamente se difundiera la infraestructura de agua como ustedes están haciendo, los mismos campesinos se convertirían en verdaderos empresarios, pues porque ganarían mucho más dinero. Es el fondo, ¿no? El fondo del asunto es ese, exactamente. Ellos tienen que pensar en reglas de mercado caras para los productos que producen, que son de primera, claro, ¿no? Pero a la vez tenemos que empezar a pensar en ellos como empresarios, que es lo que son. Sí, pues, claro. Bueno, muy interesante, ¿eh? Y en la operación, Minsur está en Puno, pero también está en Tacna. Tenemos una operación en Pucamarca, una operación de oro, está en la frontera con Chile. Esta es una operación que tiene una característica particular, no tiene ninguna descarga a ningún cuerpo receptor. Es decir, es una operación que recicla completamente todo el agua que consume, que además es agua que viene de la cuenca del azufre, y como ya se llama cuenca del azufre, es agua que no es para consumo humano. Entonces esa agua solamente la podría utilizar una industria como la minera. En Tacna, en la región Tacna, donde hay un tema crítico respecto al agua, en una zona desértica, es un tema muy sensible. Tenemos la suerte de poder contar con un abastecimiento de agua de una cuenca que no compite con ninguna otra actividad. Es decir, el agua que utilizamos no la va a utilizar un agricultor, no la va a utilizar el consumo de la ciudad de Tacna. Y la estamos pudiendo aprovechar nosotros para sacar oro y generar canon. Eso es lo que puede hacer pues la tecnología moderna, la minería moderna, ¿no? Puede, contaminar cero. Es contaminación cero. Cero impacto existe en la minería, y existe la minería en el Perú.
no solamente en Pucamarca y no solamente en San Rafael, existen muchas operaciones mineras. Por eso yo quería dejarte la publicación que ha sacado la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía el día de hoy, el sector minero energético y el cambio climático. Porque lo que estamos proponiendo acá como sector es que nosotros generamos activos ambientales, es decir, nuestra discusión acá es cómo colaboramos con la reducción de gases de efecto invernadero y además con activos que permiten afrontar los efectos del cambio climático. En una actividad que, como decíamos, no es la que genera gases de efecto invernadero, pero sí puede colaborar activamente. Bueno, muchas gracias. Justamente estamos invitando a representantes de empresas mineras porque con una imagen vale más que 1000 palabras, pues, ¿no? Y claro, nosotros tenemos las imágenes de los pasivos ambientales generados, por ejemplo, en la Oroya, o en la Oroya por la minería antigua, pero ahora es al revés, y eso es lo que hay que entender. Muchísimas gracias a Gonzalo. Gracias. Con esto nos despedimos, viene ahora N Deportes. Buenas noches.